Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos das el privilegio, Señor, de leer tu palabra, ya que muchas personas no tienen esta oportunidad. Nos das el privilegio de comprender a través de tu Espíritu Santo que nos guía y nos instruye a toda verdad y a toda justicia. Yo te pido, Señor, que en esta mañana seas tú abriendo los corazones de mis hermanos ahí en sus hogares, Padre, que tu Espíritu Santo les ministre a través de tu palabra, que ellos puedan sentirte, que ellos se gocen con tu palabra, que experimenten, Señor, el decir, oh, no había entendido esto de esta forma. Cuando tu Espíritu Santo nos lo revela, es un abrir de ojos, Señor, a la luz, a la verdad que es tu palabra, mi Dios. Te doy gracias y te pido por mis hermanos, Señor, que sean ellos mirando y escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, bendito Dios. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos, nuevamente. Vamos a iniciar con la lección 2, dejar el pecado y volverse a Dios. La vez pasada estuvimos hablando acerca de lo que es el arrepentimiento y el bautismo, que es la unidad 3, se podría decir, ¿no? Entonces, vimos que debíamos de hacer y vimos que cuando uno se busca a Dios, desea primero acercarse a Dios, acepta a Jesús como su Salvador y después se arrepiente, luego se bautiza, después reciben el Espíritu Santo y luego se unen a la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa después de que sucedió todos estos pasos? Ahora vamos a ver ahí en la lección 2 cómo debemos de dejar el pecado y volvernos a Dios. Al estudiar el arrepentimiento debemos estudiar también la fe. Es imposible lograr un arrepentimiento verdadero sin fe. El arrepentimiento consiste en dejar el pecado y la fe consiste en volverse a Dios. Luego el arrepentimiento bíblico es el alejamiento del pecado y el acercamiento a Dios. O sea, no solamente es de que, ya me arrepentí de mis pecados, ya me arrepentí de todo lo malo que yo era, pero ahora no solamente me tengo que arrepentir, sino tengo que buscar a Dios. Esa va de la mano, es arrepentirme y volverme a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo me vuelvo a Dios, Dios empieza a guiar mi vida, Dios empieza a enseñarme cómo vivir la vida cristiana. Si yo solamente dejo el pecado y no me vuelvo a Dios, no va a haber un cambio en mí, no va a haber una transformación, porque el único que nos puede transformar es Dios. Número 1. ¿Cuáles son las 6 enseñanzas fundamentales del cristiano o del cristianismo? Ahí en Hebreos 6, del 1 al 2, es arrepentimiento, la fe en Dios, el bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Estas son algunas de las enseñanzas como cristianos básicas que nosotros creemos. Nosotros creemos en el arrepentimiento, que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. También creemos en que no solamente hay que arrepentirnos, sino volvernos a Dios o tener fe en Dios. El bautismo, debemos de ser bautizados, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos. Nosotros creemos que así como Jesús resucitó, también nosotros vamos a resucitar, porque Él así lo dijo, que Él iba a ir a preparar morada para que donde Él estuviera, nosotros también estaríamos. Y creemos también en el juicio eterno. También creemos que si nosotros o las personas no aceptan a Jesús, no buscan volverse a Dios, va a haber un juicio eterno. 2. ¿Cuál es la inscripción del fundamento de Dios? Segunda de Timoteo 2:19 dice, el Señor conoce a los suyos. Y dice también que se aparte de la maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces dice la palabra del Señor que nosotros ahora somos sus hijos. Y si deseamos agradar a Dios, tenemos que apartarnos del mal. Santidad significa apartarse.
Y cuando yo deseo agradar a Dios, entonces me aparto de lo que antes era. 3. ¿Cuál mensaje predicó Jesús? Lucas 13 del 2 al 5, todos perecerán a menos que se arrepientan. Entonces esta es la clave para que nosotros podamos tener una vida eterna, arrepentirnos de lo que éramos, de lo que hacíamos, de estar alejados de Dios. 4. ¿Cuál mensaje debe ser el arrepentimiento y el perdón de pecados? Sin duda usted puede darse cuenta que la pandemia que ahorita estamos viviendo en parte es un azote del Señor, es algo que Dios viene a estremecer no solamente a los incrédulos, sino también a los creyentes, para que nos arrepintamos. Las personas que están afuera, para que se arrepientan y busquen al Señor, y para los que estamos dentro y decimos ser creyentes, para que nos arrepintamos de tal vez no estarlo buscando como debiéramos buscarlo. Entonces, en nuestra vida, siempre, todos los días, debe de haber un arrepentimiento de no ser a la imagen de Jesús, porque ese es el propósito por el cual Dios nos llamó, para que lleguemos a ser como Jesús. Y si en nuestra vida todavía hay cosas en las cuales estamos batallando, pues arrepintámonos y busquemos a Dios para ser cada día más santos, dice la palabra del Señor. 4. ¿Cuál mensaje debe ser predicado en todas las naciones? Es el que acabamos de ver. 5. ¿Qué sucede cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Dios? Hechos 3:19 dice: vienen tiempos de descanso de parte del Señor. Qué hermosa palabra. Dice que cuando nosotros nos arrepentimos de estar practicando, de ser esas personas que somos, sino que dejamos que Dios nos transforme a través del arrepentimiento, dice que va a venir a nuestras vidas tiempo de descanso, tiempo de refrigerio. ¿Por qué? Porque dice que el pecado trae muerte, el pecado trae estrés, el pecado trae todo ese tipo de angustia, de temores. Pero cuando usted se arrepiente y busca de Dios, la palabra de Dios le da paz, le da confianza, le da tranquilidad, y usted siente esos días como días de refrigerio, días de descanso, de bendición. 6. ¿A quién le ordenó Dios que se arrepintiera? Hechos 17:30, a todos en todas partes. Dice la palabra, si mi pueblo se humillare y se arrepintiera, ¿verdad? Entonces necesitamos humillarnos y arrepentirnos y ir delante de Dios, y dice que Dios perdonará y Dios sanará. Dios trae sanidad, Dios trae perdón, Dios trae paz cuando nosotros nos arrepentimos. Así es de que si estamos viviendo días tormentosos o cosas tormentosas en nuestra vida, la clave es arrepentirnos y buscar a Dios. 8. ¿Cuál es la prueba del arrepentimiento? Las buenas obras. Cuando yo me arrepiento de algo, cambio totalmente mi forma de pensar y mi forma de actuar. Y actúo en base ahora a lo que Dios está haciendo en mi corazón, a lo que yo estoy permitiendo que la palabra entre a mi vida. Hechos 26:20 dice, ¿qué predicó Pablo? Que se arrepintieran y convirtieran a Dios, demostrando su arrepentimiento con las buenas obras. Si bien siempre hemos dicho que las buenas obras no salvan, las buenas obras no nos van a dar la salvación, pero las buenas obras son la manifestación del arrepentimiento que ha habido en nuestro corazón, del cambio que nosotros hemos tenido. Ahora nosotros deseamos hacer buenas obras porque queremos agradar a aquel que nos ha llamado a ser sus hijos. 9. ¿Qué debemos hacer acerca de nuestros pecados? Confesarlos y dejarlos.
Y no confesarlos a cualquier persona, ¿verdad? O también hay unas personas que van y se confiesan con un sacerdote. Pero dice la palabra de Dios que debemos confesarlos a Él, personalmente a Él. Porque si nosotros confesamos nuestros pecados a otra persona nos puede juzgar, otra persona nos puede criticar o puede divulgar la confesión que pudimos haberle hecho. Y solamente el Padre va a traer perdón, va a traer restauración cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Él. Y otra cosa que debemos de hacer cuando confesamos nuestros pecados es no decirle: Señor, perdóname por todos los pecados que cometí, por todos los pecados que pude haber hecho. No, tenemos que ser específicos. Si nosotros sabemos que estamos cometiendo un pecado, ir al Señor y decirle: Señor, perdóname por esto que estoy haciendo o por esto que no estoy haciendo. Debemos ser específicos con Dios y Dios va a ver nuestra verdadera devoción que hay en nuestro corazón de ser perdonados. Dice, y no solamente confesarlos, sino dejarlos, apartarnos, ya no buscar seguir cometiéndolos. Si hay algo que te hace caer, dice la palabra, aléjate, vete de ahí, no, para que no sigas pecando, para que no sigas cayendo en la misma situación. 10. El arrepentimiento verdadero consiste en confesar los pecados, dejar el pecado y volverse a Dios. Entonces son 3 pasos, es confesar los pecados, dejar el pecado y volverse a Dios. ¿En qué más consiste? Éxodo 22:3 dice, tiene que restituir lo robado. Muchas veces, y hay muchos cristianos que dicen, bueno, yo ya acepté al Señor, yo ya pedí perdón, yo ya busqué a Dios, ya Dios me perdonó. Sí, pero también tiene que buscar restituir. Si usted fue un ratero y ya Dios lo alcanzó, Dios lo perdonó, usted tiene que ir a devolver lo que robó. Si usted ofendió a alguien y usted fue delante de Dios y le dijo, Señor, perdóname por haber ofendido a mi hermano o a la fulana persona, tiene que ir con aquella persona y decirle, perdóname también, discúlpame por haberte ofendido. Tiene que reparar la falta que usted cometió. No es solamente pedir perdón delante de Dios, sino también actuar para que usted se vea que hay arrepentimiento. Así como aquel hombre, ¿verdad?, de Zaqueo. La palabra restitución se define como la devolución o retorno a alguien de algo que le pertenece, la acción de realizar enmiendas. La restitución puede ser algo tan simple como pedir perdón a alguien contra quien se ha cometido pecado, o puede requerir del pago de obligaciones financieras. Zaqueo deseó arrepentirse y hacer restitución por los pecados. ¿Cómo se propuso hacer la restitución? Versículo 8 dice, devolver 4 veces la cantidad. Zaqueo dijo, si yo he robado a alguien, yo le voy a devolver 4 veces la cantidad. Fíjese, o sea, era bastante dinero. Sin embargo, como en su corazón hubo arrepentimiento genuino, sincero, él dijo, no me importa quedarme pobre con tal de restituir, con tal de que Dios mire que en mi corazón hay un arrepentimiento verdadero. Pregunta 12. ¿Cómo respondió Jesús a Zaqueo? Dice el versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Jesús pudo ver a través de la obra que había hecho Zaqueo que realmente él había aceptado a Jesús en su corazón, porque hubo un arrepentimiento. A lo mejor antes él era un ratero y se robaba, ¿verdad?, el dinero de los impuestos y todo, y no había en él conciencia o remordimiento de algo. Pero cuando Jesús llegó a su vida y llegó a su casa, entonces dijo,
no, 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 este hombre que soy no está bien, mejor, ahora voy a devolver el dinero porque yo no quiero ser así, porque había llegado la salvación a su vida. Zaqueo no fue salvo por su acción de restitución. En su lugar, su restitución fue la prueba de que realmente había dejado el pecado y se había vuelto a Dios en la fe. Entonces, el que él haya devuelto el dinero demostraba su arrepentimiento. 13. ¿Qué nos lleva al arrepentimiento? Romanos 2:4. No reconocer la bondad de Dios. ¿Qué nos lleva a arrepentirnos? No reconocer la bondad de Dios. Lea 2 Corintios 7 del 10 al 11. Parte del arrepentimiento es estar triste por nuestros pecados. ¿Cuáles son los dos tipos de tristeza que producen? En el versículo 10 dice: la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento, que lleva a la salvación. Pero la tristeza que viene del mundo produce muerte. Y por ejemplo, ahorita le voy a explicar. Para muchas personas, cuando pecan, se sienten, cuando somos creyentes y buscamos a Dios, siempre deseamos ser mejores. Siempre decimos: Señor, límpiame, que yo sea una mejor persona. Deseamos cambiar. Pero a veces pecamos y sentimos por dentro una tristeza de haberle fallado a Dios. De cómo fue que lo hice, por qué hago esto, por qué sigo siendo egoísta, por qué sigo siendo envidioso, por qué sigo siendo materialista, por qué sigo haciendo esto que a Dios no le agrada. Y cuando nosotros nos sentimos tristeza por eso que estamos cometiendo, hay un arrepentimiento genuino en nosotros. Y ese llanto, esa tristeza, produce que nosotros busquemos más a Dios, porque queremos agradarle. Pero dice que la tristeza que proviene del mundo produce muerte, porque hay personas que realmente no están arrepentidas de lo que están haciendo, sino que en su vida hay nomás remordimiento, de decir: híjole, no debía haber hecho esto, que la regué. Hay mucha gente que así dice: y la regué, ya cometí esto. Pero al final de cuentas, esa tristeza momentánea pasa. En ese momento se sintieron tristes, pero pasa y lo vuelven a cometer, y lo vuelven a cometer, y lo vuelven a cometer. Porque solamente es un remordimiento, solamente es un arrepentimiento instantáneo en ese momento. Y pasa el tiempo y vuelven a cometer lo mismo, porque no hay un arrepentimiento genuino. Y este arrepentimiento dice que lleva a la muerte, porque mientras el otro nos lleva a la salvación, este nos lleva a la muerte, porque Dios es el que produce un verdadero arrepentimiento en nosotros. Y ese arrepentimiento nos lleva a buscar más a Dios, a acercarnos más a Él. Pero el otro nos aleja cada vez más, y si no nos acercamos a Cristo, pues vamos a ir al juicio eterno. 15. Además del arrepentimiento, ¿qué más produce la tristeza que proviene de Dios? Dice el versículo 11: empeño, afán por disculparse, indignación. Dice temor, anhelo, preocupación, qué disposición para ver que se haga la justicia. Entonces, el arrepentimiento que proviene, o esa tristeza que proviene de Dios, produce en nosotros un afán, un empeño por hacer las cosas bien, un empeño por disculparnos, un empeño por buscar cómo ser mejores. He estado leyendo un libro que se llama La verdadera fortaleza de la mujer, y es un libro que después quiero compartir con todas mis hermanas damas. Que ese libro habla de muchas cosas que saca de nuestro interior
que hablan cuando hay cosas que dentro de nosotros están mal y no nos hemos dado cuenta. Escudriña, ¿verdad?, nuestra mente y nuestro corazón a lo más profundo. Y hay momentos en que digo yo, realmente hay cosas que todavía me faltan cambiar, hay muchas cosas que todavía no soy como debiera ser y producen en mí tristeza, producen en mí ese deseo de decir, híjole, yo no sabía que estaba haciendo esto mal. Pero cuando vamos a la luz de la palabra nos deslumbra, nos desnuda y nos hace ver las imperfecciones que tenemos. Y estas imperfecciones producen o deben producir en nosotros tristeza para que haya arrepentimiento y para que las deseamos cambiar. Hay personas que dicen, no, yo no tengo nada que cambiar, yo estoy bien, no le hago mal a nadie, y no ven que realmente hay algo malo en ellos. Según las Escrituras, el arrepentimiento implica convicción de pecado, tristeza por haber pecado, abandono del pecado y voluntad de hacer restitución. Sin embargo, el arrepentimiento no es completo sin fe. No solamente es arrepentirme, porque el pecado trae en mí tristeza, ¿verdad? Trae en mí convicción de decir, ya no quiero ser esta persona que era. Trae ese deseo de abandonar el pecado. Cuando nosotros deseamos abandonar el pecado es porque realmente ha habido arrepentimiento en nuestras vidas. Cuando decimos, es que no está tan mal lo que hago. No está nada mal que siga escuchando música mundana, no está nada mal que yo siga tomando, no está mal que siga haciendo cosas, pero hay procesos o filtros de santificación. Y está mejor que cada día usted sea mejor, a que siga practicando cosas que no le bendicen y no le benefician. Y no solamente es el arrepentimiento, sino ese volverse a Dios. Y ahí usted va a completar la parte, dice, aplicación personal que aprendió. Estuvo muy bonito la lección 2, dejar el pecado y volverse a Dios, porque no es solamente dejar el pecado y ya, sino volverse a Dios. Eso es lo importante. Vamos a ver la lección 3, el arrepentimiento y la fe. Según Pablo, ¿hacia dónde debemos volvernos tras abandonar las tinieblas? Hechos 26:18, a fin de que por la fe en mí recibáis el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. La conversión verdadera es como las dos caras de una moneda. Un lado es el arrepentimiento y el otro es la fe. No podemos dejar algo sin volvernos hacia algo más. Todo esto es un don de Dios. Es por gracia que somos salvos. Esto significa que no hacemos nada para ganarlo. Estamos muertos en el pecado y no podemos hacer nada para cambiarlo. Entonces, aquí nos enseña de que no podemos arrepentirnos y no más, sino que tenemos que volvernos a Dios. Y esto me recuerda al pasaje donde dice la palabra de Dios que había un hombre que se había alejado de las cosas de Dios. Y dice que el espíritu, que Dios había venido y orado por esa persona y había sido limpio. Pero dice que ese espíritu se fue y después anduvo rondando y vino a ver, dice que volvió a casa y vino a ver, dice que la encontró limpia y barrida, pero no había nadie. Así es de que vino y trajo a otros 7 más. Entonces la palabra de Dios nos enseña que no es solamente limpiar nuestro corazón, sino llenarlo de Dios. Porque donde esté limpio, ¿verdad? Y no está Dios, el enemigo vuelve y vuelve con 7 amigos de él más. 2. ¿Qué debemos hacer para recibir la vida eterna?
creer en Jesús. ¿Qué dijo Jesús que deberíamos hacer? Arrepentirnos y creer en las buenas nuevas, ¿verdad? Estamos viendo lo que es el arrepentimiento y la fe. ¿Cómo somos justificados? Mediante la fe. Solamente cuando nosotros creemos en Jesús, solamente así podemos ser justificados. 5. ¿Qué sucede cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Les dio derecho a ser hijos de Dios, no por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que les dio derecho a ser hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nos da el derecho de ahora ser hijos de Dios. Hay muchas personas que dicen que todos somos hijos de Dios, pero la palabra es clara que no todos somos hijos de Dios. Que los únicos que somos hijos de Dios son aquellos que nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Aquellos que no se han arrepentido y no han aceptado a Jesús como su Salvador, no son hijos de Dios. Dice, hay un texto que dice muy fuerte, ¿verdad? La palabra dice que los que practican las cosas que al enemigo le gustan o a Satanás, pues son hijos del diablo, ¿verdad? Son hijos de Satanás. Entonces, están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. 6. ¿Cómo describe Jesús la nueva vida que recibimos como cristianos? Es nacer de nuevo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, usted vuelve a nacer. Espiritualmente es una nueva criatura. Usted es un ser nuevo. Tal vez usted no se puede ver físicamente, pero espiritualmente usted es un bebé cuando nace en el Evangelio. 7. ¿Qué debemos creer? Que el que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que en Jesús nosotros somos más que vencedores. 8. ¿Qué debe suceder para acercarnos a Cristo? El Padre nos tiene que atraer, ¿verdad? El Padre, Él es el que nos llama para regalarnos esa vida eterna. Hasta aquí vimos lo que es el arrepentimiento y la fe. Y ahí usted va a llenar lo que es su aplicación personal. ¿Ok? Ahorita ya se nos acabó el tiempo. Para la próxima clase vamos a ver lo que es el bautismo en agua. El bautismo en agua está ahí en la página 13. En la página 13